3 días antes de morir, Carlo Acutis entró a mi cocina arrastrando los pies, con la piel tan pálida que parecía de cera, y me dijo que necesitaba cocinar una última olla de sopa. Yo intenté detenerlo, pero él sonrió con esa paz que nunca le vi a nadie más, y mientras removía el caldo hirviendo, me susurró una promesa que cambiaría los siguientes 18 años de mi vida. Desde entonces, jamás nos hemos quedado sin comida en los días críticos, y las donaciones llegan de formas que desafían toda lógica. Me llamo Beatrice Santini, y durante 23 años he sido la cocinera principal del comedor San Francisco de Asís en Milán. Antes de conocer a Carlo, mi fe era tibia, rutinaria, heredada más que elegida. Iba a misa los domingos por costumbre, rezaba el rosario cuando mi madre me lo pedía, pero Dios era para mí una idea lejana, un concepto abstracto que no interfería con mi vida diaria. Trabajaba de lunes a sábado preparando comidas para personas sin hogar, drogadictos en recuperación, madres solteras que no llegaban a fin de mes. Era un trabajo duro, mal pagado, pero honesto. Cocinaba por oficio, no por vocación. Eso era todo. Carlo apareció un sábado de septiembre del año 2005. Tenía 14 años recién cumplidos, el cabello oscuro despeinado, jeans desgastados y una sudadera con capucha. Llegó acompañado de su madre, Antonia, una mujer elegante que contrastaba con el ambiente humilde del comedor. Yo estaba pelando papas cuando el director, el padre Gianluca, me lo presentó. Este es Carlo Acutis, me dijo. Viene a ayudarnos los sábados. Recuerdo que pensé que duraría 2 semanas, como todos los adolescentes que venían por obligación escolar o para limpiar su conciencia. Me equivoqué completamente. Desde el primer día, Carlos se arremangó la camisa y se puso a trabajar sin quejas. No era como los otros chicos que llegaban con sus teléfonos en la mano, mirando el reloj cada 10 minutos. Él pelaba cebollas hasta llorar, lavaba ollas con grasa incrustada, barría el piso sin que nadie se lo pidiera. Pero lo que más me impactó fue su forma de hablar con los indigentes. Se sentaba con ellos, aprendía sus nombres, preguntaba por sus familias. Había un hombre llamado Giuseppe, un alcohólico de 60 años con medio rostro desfigurado por una quemadura que asustaba a todos. Carlos se sentaba a su lado cada sábado y le preguntaba cómo había dormido. Giuseppe lloraba como un niño. Pasaron los meses y Carlos se convirtió en parte del equipo. Yo empecé a esperarlo los sábados con una alegría que no entendía. Él me contaba cosas mientras cocinábamos juntos. Me hablaba de su página web sobre milagros eucarísticos, un proyecto que había creado catalogando cada aparición documentada de la Eucaristía en el mundo. Me explicaba con entusiasmo cómo la hostia consagrada se había convertido en carne real en Lanciano, en Buenos Aires, en Polonia. Yo lo escuchaba con escepticismo educado, pensando que era fervor juvenil pasajero, pero había algo en sus ojos cuando hablaba de Jesús en la Eucaristía. No era fanatismo, era amor puro, del tipo que yo nunca había sentido por nada ni nadie. Un sábado de abril del 2006, Carlo llegó más callado que de costumbre. Tenía ojeras profundas y tosía con frecuencia. Le pregunté si estaba enfermo y me dijo que sí, que los médicos estaban haciendo estudios. No le di mayor importancia. 2 semanas después, el padre Gianluca me llamó aparte y me dijo que Carlo había sido diagnosticado con leucemia fulminante. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Leucemia. Ese chico luminoso, lleno de vida, con apenas 15 años, no podía ser real. Carlo dejó de venir durante un mes. El comedor se sentía vacío sin él. Yo rezaba por primera vez en años con verdadera desesperación, pidiéndole a Dios que lo sanara, que le diera más tiempo. Cuando regresó a finales de septiembre, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su piel tenía un tono amarillento, caminaba despacio como un anciano, pero su sonrisa seguía intacta. Me abrazó y me dijo que había extrañado cocinar conmigo. Yo no pude contener las lágrimas. Ese sábado trabajamos juntos preparando minestrone para 120 personas. Carlos se movía con esfuerzo visible, deteniéndose cada pocos minutos para recuperar el aliento.
Yo le rogué que se sentara, que descansara, pero él insistió en quedarse. Mientras cortaba zanahorias me dijo algo que nunca olvidaré. Beatrice, el sufrimiento ofrecido con amor se convierte en gracia para otros. Yo no entendí completamente lo que quería decir, pero asentí en silencio, limpiándome las lágrimas con el delantal. El martes siguiente, 12 de octubre del 2006, Carlo volvió al comedor. No era sábado. Eso me alarmó inmediatamente. Llegó solo, sin su madre, arrastrando los pies, aferrándose a la pared para mantener el equilibrio. Yo estaba preparando el almuerzo para el día siguiente cuando lo vi entrar por la puerta trasera de la cocina. «Carlo», grité, «¿qué haces aquí? Deberías estar en el hospital». Él negó con la cabeza y dijo con voz débil pero firme que necesitaba cocinar una última olla de sopa, que era importante, que por favor lo dejara hacerlo. Intenté convencerlo de que se fuera, de que llamara a su madre, pero había una determinación en su mirada que me paralizó. Estaba muriendo, y ambos lo sabíamos. Entonces accedí. Le acerqué una silla alta para que pudiera trabajar sentado. Saqué los ingredientes, la olla grande de acero, el cuchillo que él siempre usaba. Carlo comenzó a cortar cebollas con manos temblorosas. Yo trabajaba a su lado en silencio, sin saber qué decir, conteniendo el llanto. Mientras el agua hervía y él agregaba las verduras, comenzó a hablar. Me contó que había ofrecido su enfermedad por el Papa y por la Iglesia, que no tenía miedo de morir porque sabía que la muerte era el comienzo de la verdadera vida, que quería pasar la eternidad contemplando a Jesús en la Eucaristía. Yo lloraba abiertamente mientras él hablaba con esa serenidad sobrenatural. ¿Cómo podía un chico de 15 años enfrentar la muerte con más paz que yo enfrentaba un mal día? Entonces, mientras removía la sopa con el cucharón de madera, Carlos se volvió hacia mí y me dijo algo que quedó grabado en mi alma con fuego. «Beatrice, escúchame bien. Desde el cielo voy a multiplicar este alimento. Nunca van a quedarse sin comida cuando más la necesiten. Yo voy a cuidar de este lugar, lo prometo». Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Yo no supe qué responder. Solo asentí, tomé su mano fría y delgada y seguimos cocinando en silencio. Terminamos la sopa 1 hora después. Carlo probó un poco, sonrió y dijo que estaba perfecta. Me abrazó largo rato apoyando su cabeza en mi hombro. «Gracias por dejarme servir aquí», susurró. Luego se fue caminando despacio hacia la salida. Yo me quedé de pie en medio de la cocina, viendo cómo se alejaba, sabiendo que era la última vez que lo vería con vida. 3 días después, el 15 de octubre del 2006, Carlo Acutis murió en el hospital. Tenía 15 años, 6 meses y 20 días. Si esta historia está tocando algo en ti, te invito a quedarte. Lo que viene después es aún más fuerte. Yo fui al funeral con el corazón destrozado. La iglesia estaba repleta de jóvenes, de personas sin hogar que él había servido, de gente llorando sin consuelo. Recuerdo que miré su ataúd y sentí una rabia profunda contra Dios. «¿Por qué te llevaste al único que realmente vivía el Evangelio?», le reclamé en silencio. «¿Por qué dejaste que muriera alguien tan bueno?». No recibí respuesta. Volví al comedor el lunes siguiente con el alma vacía, preparando comida por inercia, sin sentido ni propósito. Pasaron semanas, luego meses. Yo guardé silencio sobre lo que Carlo me había dicho aquella tarde mientras cocinábamos. No se lo conté a nadie, ni siquiera al padre Gianluca. Temía que pensaran que estaba inventando cosas para lidiar con el duelo, que estaba romantizando las últimas palabras de un chico moribundo. Además, ¿qué significaba exactamente multiplicar el alimento? Sonaba a lenguaje bíblico, a parábolas imposibles. Yo era una cocinera práctica, no una mística visionaria, pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, pequeñas al principio, fáciles de ignorar. Un martes de noviembre nos quedamos sin arroz para la comida del día siguiente. Yo estaba preocupada porque no teníamos presupuesto hasta fin de mes y esperábamos a 150 personas. Esa misma tarde, un hombre que nunca habíamos visto apareció con su camioneta cargada de sacos de arroz.
Dijo que su tienda estaba cerrando y quería donar el inventario, justo lo que necesitábamos en el momento exacto. En diciembre, nuestra nevera industrial se descompuso. Las reparaciones costarían 3.000 euros que no teníamos. Yo calculé que tendríamos que cerrar el comedor durante 2 semanas. Al día siguiente, una empresa de electrodomésticos llamó diciendo que tenían una nevera nueva con una abolladura menor en la puerta, imposible de vender, y querían donarla. Llegó instalada y funcionando en 48 horas, gratis. En enero del 2007 tuvimos una ola de frío terrible en Milán. La cantidad de personas buscando comida caliente se triplicó. Yo hacía números desesperados, estirando cada ingrediente, aguando las sopas más de lo debido. No iba a alcanzar. Entonces comenzaron a llegar donaciones anónimas, cajas de pasta dejadas en la puerta trasera durante la noche, bolsas de legumbres con notas que decían para el comedor, verduras frescas de procedencia desconocida, suficiente para alimentar a todos, cada día, sin falta. Yo empecé a llevar un registro mental. Cada vez que estábamos al borde del desastre, cada vez que los números no cuadraban, cada vez que yo me quedaba despierta por la noche preguntándome cómo íbamos a alimentar a la gente al día siguiente, algo sucedía. Una donación inesperada, un proveedor que llamaba ofreciendo excedentes, un benefactor anónimo que pagaba facturas atrasadas, siempre justo a tiempo, nunca antes, nunca después, exactamente cuando lo necesitábamos. Pasaron 2 años, luego 5, luego 10. El patrón continuaba. Yo dejé de preocuparme de la misma forma, no porque fuera irresponsable, sino porque algo en mí comenzó a confiar. Cuando los números no cuadraban, cuando el presupuesto era insuficiente, yo respiraba hondo y susurraba en la cocina vacía: Carlo, necesitamos ayuda. Y la ayuda llegaba, siempre, sin falta, de formas imposibles de predecir o explicar. En el año 2013, 7 años después de su muerte, el padre Gianluca me llamó a su oficina. Me dijo que el Vaticano había abierto la causa de beatificación de Carlo Acutis, que estaban investigando su vida, recopilando testimonios, documentando posibles milagros. Me preguntó si yo tenía algo que aportar, algo que hubiera visto o experimentado. Me quedé en silencio largo rato. Luego, por primera vez en 7 años, conté la historia de aquella tarde de octubre. Le hablé de la promesa de Carlo, del patrón inexplicable de provisión que había sostenido el comedor durante años. El padre Gianluca me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Beatriz, me dijo, necesitas documentar esto. Necesitas llevar un registro escrito de cada vez que sucede. Esto podría ser importante para la causa. Yo acepté, aunque me sentía extraña haciéndolo. Comencé un cuaderno donde anotaba cada donación inesperada, cada provisión milagrosa, cada momento en que la matemática no cuadraba pero igual alcanzaba la comida. En 3 años llené 4 cuadernos. Las historias eran asombrosas. Un día de agosto del 2014, en plena crisis económica, esperábamos a 200 personas y solo teníamos ingredientes para 80. Yo había estirado todo lo posible, no había más. Entonces recordé a Carlo y recé con una fe que no sabía que tenía. Esa mañana, una panadería industrial llamó diciendo que un pedido grande había sido cancelado. Nos ofrecieron 200 kilos de pan fresco gratis si lo recogíamos en 1 hora. Un restaurante cercano que estaba renovando su menú donó 30 kilos de pasta y 20 litros de salsa de tomate ese mismo día. Comimos todos, sobró comida. En diciembre del 2015, nuestra caldera se rompió en pleno invierno. El comedor estaba helado. Yo temía que nadie vendría, que la gente buscaría refugios más cálidos, pero vinieron igual, tiritando, desesperados. Yo cociné con 3 capas de ropa, viendo mi aliento condensarse en el aire. Al día siguiente, un ingeniero jubilado que pasaba por la calle vio nuestro cartel y entró a preguntar si necesitábamos ayuda. Resultó ser especialista en calefacción. Reparó la caldera sin cobrar, usando piezas que tenía en su garaje.
Funcionó perfectamente. En marzo del 2017, una inspección sanitaria sorpresa encontró problemas en nuestra cocina. Necesitábamos renovaciones urgentes que costarían 15,000 euros. Teníamos 2 semanas para hacerlo o cerrarían el comedor permanentemente. Yo no dormí durante días. Entonces, una fundación que nunca había oído hablar de nosotros nos contactó. Habían leído sobre Carlo Acutis en un artículo y querían apoyar lugares donde él había servido. Donaron exactamente 15,000 euros. Las renovaciones se completaron en 13 días. Cada historia me fortalecía la fe. Yo, que había sido tibia, rutinaria, indiferente, me encontré rezando constantemente. Hablaba con Carlo como si estuviera en la cocina conmigo. Le contaba mis preocupaciones, le pedía ayuda, le agradecía por cumplir su promesa, y él cumplía, una y otra vez, sin falta, durante 12 años, luego 15, luego 18. Nunca, ni una sola vez, nos quedamos sin comida en los días críticos. Las donaciones siempre llegaban justo a tiempo, de formas que desafiaban toda lógica humana. En octubre del 2020, Carlo Acutis fue beatificado. Yo viajé a Asís para la ceremonia. Ver su rostro en las pantallas gigantes, escuchar su historia contada a miles de personas, saber que la iglesia reconocía oficialmente su santidad, me hizo llorar como no había llorado desde su funeral. Durante la misa, mientras el cardenal hablaba de los milagros atribuidos a Carlo, yo pensaba en mi cocina en Milán, en las miles de comidas servidas, en las donaciones imposibles, en la promesa cumplida día tras día durante 14 años. Después de la beatificación, periodistas y documentalistas comenzaron a buscarme. Querían entrevistarme, filmar el comedor, contar la historia de la promesa de Carlo. Yo accedí con una condición: que quedara claro que no era mi historia, sino la suya, que yo era solo un testigo de su intercesión continua desde el cielo, que el verdadero protagonista era ese chico de 15 años que amaba la Eucaristía más que a su propia vida y que cumplió su palabra incluso después de morir. Hoy, en el año 2024, 18 años después de aquella tarde de octubre, la promesa sigue cumpliéndose. Hace 3 semanas nos quedamos sin aceite de oliva y legumbres. El presupuesto estaba agotado. Yo sonreí, puse mi mano sobre la foto de Carlo que tenemos en la cocina y dije en voz alta: tu turno. Al día siguiente, un distribuidor mayorista llamó diciendo que tenía un excedente de aceite y lentejas por un error de inventario. Nos lo vendió a precio simbólico. Alcanzó para un mes. Hace 10 días, nuestra licencia de funcionamiento venció y la renovación requería trámites complejos y costosos. Yo estaba abrumada con el papeleo. Entonces, una abogada joven que había leído sobre Carlo se ofreció a hacer todos los trámites gratis. Dijo que era su forma de agradecer una gracia recibida por intercesión del Beato. La licencia se renovó en tiempo récord. Cada día que cocino en esta cocina, siento la presencia de Carlo, no de forma mística o sobrenatural, sino en la paz que llena mi corazón cuando los números no cuadran, pero igual confío, en la certeza profunda de que Él cumple lo que prometió, en la alegría de servir a los pobres sabiendo que no estoy sola, que un santo joven intercede desde el cielo para que nadie se quede con hambre. Mi fe ya no es tibia ni heredada, es ardiente, elegida, vivida. Yo, que cocinaba por oficio, ahora cocino por amor. Cada olla de sopa es una oración. Cada plato servido es un acto de confianza en la promesa de un adolescente que entendió el Evangelio mejor que la mayoría de los adultos. Carlo Acutis me enseñó que los santos no son figuras lejanas de vitrales, sino amigos cercanos que siguen cuidando de nosotros desde el cielo. A veces, cuando la cocina está vacía y el vapor sube de las ollas, casi puedo verlo de pie junto a mí, con su sudadera y su sonrisa, removiendo la sopa como aquella última tarde, y escucho su voz susurrando: te dije que nunca les faltaría. Yo siempre cumplo mis promesas. Entonces sonrío, me seco las lágrimas y sigo cocinando,
porque sé que Él está cumpliendo la suya y seguirá cumpliéndola mientras este comedor exista. Si quieres seguir conociendo testimonios como este, hay muchas más historias esperándote en este canal.